¿Cuáles son las variables que debo de identificar al momento de evaluar un proyecto inmobiliario? El desempleo de mis padres, y desde los 12 años yo dije, yo quiero ser empresaria, ¿no? O sea, yo me veo creando empleos, yo me veo haciendo eso. Obviamente no es lo mismo soñar que realmente que se cumpla, ¿verdad? Pero bueno, pues para mí eso era como algo que nadie me entendía, en mi entorno nadie me entendía, y llega a mi vida vivir una primera experiencia de un entrenamiento de educación financiera. ¿Qué estás loca? ¿Para qué más? Entonces, el real problema de la sociedad no es el gobierno, no es el trabajo, y es no tener hambre de querer más cosas. Siempre soñé con crear empresa, pero también entendí que quien sabe multiplicar $1, sabe multiplicar millones. Y entonces nunca me acostumbré a la certeza de un empleo, nunca. Me llamo Susana Sánchez, Empresaria inversionista, y tengo el honor de ser la líder de Desarrollando Bienes Raíces. Muchas ocasiones se habla de que iniciar en bienes raíces es construir casas, es comercializar inmuebles, es remodelar inmuebles, es hacer lotificaciones. Bueno, sin duda alguna hay muchas maneras de hacer dinero con bienes raíces, pero no todas son exactamente igual, no todos los perfiles de inversionistas son para todas las oportunidades. Sin embargo, no te preocupes, en este video te voy a hablar el paso a paso de las diferentes variables y lo que comparten en común todas las técnicas de bienes raíces para que puedas hacer buenos proyectos inmobiliarios, que en tu negocio inmobiliario puedas realmente generar resultados. Y lo más increíble de este mercado es que puedes hacer muchísimo dinero, generar grandes ganancias, incluso sin tu capital propio. Así que si te has contado la historia de que necesito mucho dinero para comenzar, eso es solamente una consecuencia o un recurso más, pero hoy te hablaré de las variables fundamentales para realmente elegir buenos proyectos inmobiliarios. La variable más importante es la zona. ¿A qué zona nos vamos a enfocar a desarrollar? Hablará mucho de lo que te va a hacer el proyecto. Ahora, yo sé lo que estás pensando, bueno, ahora mismo no sé nada de bienes raíces, por ende necesito comenzar a entenderlo. O bien ya te dedicas a la comercialización inmobiliaria, tal vez conoces a alguna persona arquitecto que construye propiedades, que remodela propiedades, o sencillamente tú has empezado a recomendar o a comercializar propiedades de terrenos o incluso lotificar terrenos. Sin embargo, lo que va a marcar mucho la clave a qué te vas a enfocar es la zona, la región en la que te mueves. Hoy día obviamente estamos en una colonia popular, ¿sí?, de Latinoamérica, que normalmente eso es el mercado más comercial en bienes raíces, el mercado de la baja y media. Los del mercado alto son de altas ganancias porque este negocio es proporcional, es comisionable y todo es proporcional a la zona en la que me voy a enfocar. Y obviamente en este tipo de zonas podemos encontrar este tipo de entonces, cuando voy a analizar a qué me voy a enfocar, debo de conocer mi región, debo de conocer el mercado en el que me envuelvo. Cuando yo te hablo de que te empieces a involucrar en bienes raíces, no te hablo de que te cambies de ciudad, que te cambies de país, que te cambies de zona. Puedes iniciar en la zona en la que hoy ya tú estás, en el mercado donde tú ya estás. Y en ese mercado, en esa región, empezar a analizar qué oportunidades hay y cómo lo que ya vas conociendo de bienes raíces se enfoca y se adecúa a tus objetivos financieros. Entonces, en este tipo de zonas populares, ¿qué vamos a encontrar?
¿Y cómo las vamos a identificar? Las vas a identificar por el tipo de calles, de avenidas, lo vas a identificar por el tipo de comercios, por la seguridad, por todo su ambiente, y podré evaluar qué tipo de oportunidades voy a encontrar en ese tipo de zonas. Entonces, cuando califico zonas, ya voy a saber qué puedo hacer. Ahora, ¿qué técnicas puedo aplicar en una colonia como esta, que son muy comunes en toda Latinoamérica? La primera es la comercialización, pero acuérdate que la comercialización inmobiliaria es proporcional al valor del inmueble. El 95% de las personas que se dedica a bienes raíces lo hace como asesor o como broker o como consultor inmobiliario, comercializan bienes inmuebles. Y esta característica de esta técnica es interesante porque ellos ganan, cada que se vende un inmueble ganan una comisión, y es una técnica muy padre, sobre todo si tú quieres iniciar sin dinero, porque, bueno, te acercas al propietario de un inmueble como estos o un local vacío y le dices, si yo le traigo un cliente, usted me daría una comisión, y te va a decir, bueno, sí, normalmente si te sabes vender te va a decir sí. Ahora, ¿qué pasa? Que un inmueble como estos tiene un valor promedio de $80,000, $90,000. Sin embargo, tu comisión va a ser proporcional a ese valor, a $100,000. Tú quieres ganar más, o sea, el proporcional, el 10% de $100,000, pues son $10,000. Sin embargo, hablar de ese 10% es utópico. ¿Cuánto puede ganar un asesor? Entre un 3 hasta por mucho un 6-8% sobre el valor de un inmueble. Ahora, ¿qué pasa si tú te enfocas a otro tipo de zonas? Entonces hablaremos que no necesariamente en este mercado es muy rentable hacer asesor inmobiliario. O por ejemplo un local comercial en una colonia popular, la renta es muchísimo más baja a irnos a una zona comercial en potencia, a locales comerciales con mayor valor, porque ¿cómo es que cobra un asesor inmobiliario que renta un local, que se dedica a rentar los inmuebles de alguien más? Se queda con la primer renta o con el depósito en garantía, y obviamente pues si este local lo están rentando en $100 al mes, pues te va a sacar con $100, pero si me voy a un local que se renta en $5,000, pues me voy a quedar con $5,000. ¿Qué prefieres, $5,000 o $100? $5,000 o $100, obviamente decir $5,000. Entonces, para ese nicho, yo recomendaría que se enfoque en otro tipo de zonas. Pero ahora sí hablemos de cuáles son las técnicas rentables de esta zona. Pero antes de que hablemos de qué técnicas puedo hacer, a ver cómo analizo oportunidades, quiero hablarte de un punto muy importante, una variable fundamental en los proyectos inmobiliarios, y es la seguridad. Si te das cuenta, hay este tipo de cuestiones. No necesito que me hagan algo para saber que hay inseguridad en una zona, y esto refleja un ambiente no solamente en el mural, sino refleja un ambiente en toda la colonia. Y así como esto, hay miles de colonias, de provincias, de zonas en tu país, en tu colonia, que tienen y son afectadas por este tema de seguridad. Y eso en las propiedades, en los bienes inmuebles, da una minusvalía. Si bien se habla de la plusvalía que generan los bienes inmuebles y que vas a ganar plusvalía y que en el tiempo sube su valor, eso lo marcan muchos factores. Y al analizar ubicación, tengo que analizar lo que ya te comentaba, el valor de los inmuebles, cómo se ven los inmuebles. Y algo que le afecta a las zonas es esto, el tema inseguridad. Obviamente se ve muy marcado en colonias donde sí hay seguridad, que alcanzas a ver, y que incluso en los condominios al ingresar hay una caseta de seguridad, ingresas y los parques están cuidados, no hay grafitis, no hay descuidados los amenities que comparte la colonia. En tipos así, yo te diría, no te estoy diciendo que no hagas nada en esas zonas, porque hay muchas oportunidades. Sin embargo, hay que saber, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a mi proyección inmobiliaria, a mi negocio, a mi perfil de inversionista, a mi perfil de empresario, qué tipo de proyectos quiero desarrollar, y contemplar muy bien este valor, porque
Cuando te hable de, por ejemplo, comercialización inmobiliaria, cuando te hable de desarrollo inmobiliario, cuando te hable de lotificaciones, cuando te hable de flipping, cuando te hable de todas las técnicas de dark kitchen, tendrás que fijarte en este factor, porque cuando las instituciones bancarias dan un crédito, sí se fijan en eso, ¿no? Y obviamente tu cliente final. Ya te hablaré de experiencias donde hemos tenido la experiencia que una venta, un desarrollo inmobiliario se nos cayó. El 90% de la caída de ventas fue porque la gente veía la inseguridad. Entonces, aunque tú quieras decir, no, eso no me va a afectar, sí te va a afectar al momento de ventas, de conversiones y sobre todo al momento de esperar y cuando vas a invertir en una zona, asegúrate que no sufra de este tipo de factores, porque este tipo de factores genera minusvalía, asimismo el descuido de los servicios, ¿no? Otro tema muy importante, hay muchas zonas que carecen de servicios, que carecen de luz, que carecen de agua, que carecen de drenaje. Entonces, todos esos aspectos dan minusvalía a los inmuebles y cuando tú vas a hacer un desarrollo inmobiliario, cuando vas a invertir capital a un proyecto inmobiliario, tienes que garantizar que ese proyecto en el tiempo sea altamente rentable. Siguiente variable a evaluar antes de hacer un desarrollo, un proyecto inmobiliario, es el tema y los aspectos legales de los inmuebles. Definitivamente, a lo largo de mi experiencia en este mercado y sumando la experiencia de todo mi equipo Mastermind, me he dado cuenta que este no es un negocio de propiedades. Definitivamente este es un negocio legal, donde quien no entiende los aspectos legales, contractuales, tramitologías, permisos, analizar las propiedades desde el aspecto legal, pueden verse víctimas de un gran riesgo que son los fraudes. Hay muchas personas que, por ejemplo, en la técnica de flipping, que hoy día se ha popularizado y las de conocer, ¿de qué se trata? Veo una casa en mal estado, digo, oye, esa casa está en una buena ubicación, hay una zona de alta demanda, mucha gente quiere comprar ahí. Normalmente para hacer un buen flipping me enfoco en zonas populares, en colonias de baja y media alta, para que la inversión no sea tan alta. Sin embargo, muchas ocasiones este tipo de inmuebles tienen temas no solamente visuales. No solo los vas a identificar porque están en mal estado, los vas a identificar porque están abandonados, porque incluso ya se ve que hay años que nadie los visita, ya las puertas están casi cayéndose porque están oxidadas. Y en ocasiones son propiedades que más allá de un tema visual, también tienen un tema legal. Justo eso es lo que les digo a mis alumnos, a mis inversionistas, a mis socios, les he compartido. Cuando tú vas a invertir en bienes raíces, antes de ver otro tema, enfócate en lo legal. Lo primero es la zona, ¿sí? Lo primero, como te dije, es la ubicación y la segunda es qué técnica puedo implementar en esa propiedad, en esa oportunidad. Y la tercera, por supuesto, es el aspecto legal. Sí, este aspecto legal marca ver el estatus, ver quién es el propietario, que sea un inmueble de propiedad, que no sea ejidal, que no tenga hipoteca, que esté libre de alguna demanda, de algún juicio. Y hay muchas técnicas, de hecho una de ellas se llama remates bancarios, cesiones bancarias, donde las personas adquieren propiedades que están obviamente en juicio, ¿sí? Como tal, un remate no es un inmueble, es una etapa de un juicio de propiedades que están en disputa por las instituciones crediticias y el deudor que no pagó esa casa. Entonces, esa es una técnica muy, muy interesante, sin embargo es altamente riesgosa. O sea, de todos los bienes raíces, de todas las técnicas, es una de las más riesgosas. Y otra que tiene un tema que hay que cuidar es el flipping, la remodelación. Porque como ya te lo decía, son propiedades que están en mal estado y por algo están en mal estado, ¿sí? Ahora, hablemos de que le pongo ojo a una propiedad. Voy a darte un ejemplo muy sencillo. Yo le digo, esa casa me interesa. Muchas ocasiones ni siquiera tiene lona de se vende o se renta. Lo primero es buscar al propietario y hacerle una propuesta al propietario. Oiga, ¿por qué tiene su casa así? Y te va a decir, bueno, pues porque ya no vivimos ahí, ya el dueño murió. Y entonces te hablará de la historia del inmueble y al final te dirá, pero sí me interesa vender.
No es lo mismo un inmueble en mal estado o un inmueble que se aparente bien. Normalmente los clientes, quien está buscando comprar inmueble, no se fija en casas en mal estado, compran casas en buen estado. Y ahí está el negocio del desarrollador inmobiliario. El desarrollador de bienes raíces ingresa a esta técnica porque busca casas en mal estado. Entre más fea, esa es la regla de oro de esa técnica, entre más fea más me gusta. Y entonces empiezo a hacer el proceso de búsqueda de inmuebles y calificarlos con estas variables que te estoy dando. ¿Qué tengo que evaluar en un inmueble? Así, en el aspecto legal tengo que evaluar el propietario, que cuente con escritura, y en el caso de que no cuente con escritura, que esté libre de gravamen, sí, consultar que esté libre de gravamen. Y si voy a hacer el trato, lo tengo que hacer directamente con el propietario, no con su hijo, no con su nieto, no con el asesor, porque ahí viene un riesgo alto cuando hago el trato con alguien que no es el dueño. Y el tercer análisis, pues ya son el tema estructural, ¿sí? Ya que no tenga daños estructurales, que todo sea visual. Y bueno, ya después hablaremos de otra variable que tienes que analizar en este aspecto, pero en cuanto a aspectos legales, a eso me refiero. Susana, ¿y qué pasa si es un inmueble que no tiene escritura pública, que ni siquiera es propiedad privada? Pertenece al Estado, es ejidal, es rústica y por ende no tiene un título. Yo te diría, ese aspecto de que no tenga, que sea ejidal o que él no sea propiedad privada, si vas a hacer flipping, yo no me involucro. Yo no me involucro porque vas a verte involucrado, incluso si vas a hacer desarrollo inmobiliario. Para involucrarte con tierra o propiedades que no tienen escritura ni título de propiedad, que son ejidales o rústicas, yo te recomiendo altamente que te acerques a un abogado agrario, que te acerques a un profesional legal, que te asesore si esa propiedad puede subir a título de propiedad. ¿Por qué razón? Porque regularmente estos inmuebles se venden con créditos hipotecarios, con créditos financieros, y las instituciones crediticias no van a autorizar ningún crédito si eso no tiene escritura pública o no tiene título de propiedad. Entonces, por experiencia te lo puedo decir, no lo hagas si vas a comenzar. Si ya tienes experiencia en este sector, bueno, no hay problema, seguramente ya cuentas con tu equipo Mastermind y tu equipo Mastermind te va a asesorar de la manera correcta. Pero regularmente conozco muchas personas que, aunque ya tengan un cierto tiempo en este sector, siguen cayendo en este tipo de errores. El otro es que son clásicamente, en Latinoamérica, son las propiedades intestadas. En Latinoamérica tenemos un tema con los bienes raíces muy antiguo, y es que más allá del 60% de los inmuebles han sido heredados. Alguien les ha dado la propiedad y por ende son tierras o son propiedades que la heredaron. Y si la persona falleció, y ahora que venimos saliendo de un tema pandémico donde muchas personas sin preparación de testamento lastimosamente fallecieron, dejaron propiedades que no fueron escrituradas ni fueron cedidas por un testamento a alguien. Y ese proceso intestamentario lleva un proceso bastante engorroso, es una inversión, y por ende muchas ocasiones los propietarios no están preparados para hacer ese proceso. Ya que sale el cliente, ya que llegas tú y quieres comprar, y dice, claro, te quiero vender, pero no quieren asumir ese costo. Entonces, siempre asegúrate de que la persona que va a hacer el negocio contigo sea legítimamente el dueño. Otro error, otro riesgo muy habitual es los que venden las propiedades 2 o 3 veces, ¿no? Ese famoso farsante que llega y te dice, yo tengo un inmueble, y resulta que el inmueble ya se lo vendió a alguien más y luego a alguien más, y entonces ese es un problema. Fíjate, en algún momento me pasó con una propiedad que yo no me dedico al asesor inmobiliario. Dentro de mi empresa tenemos ese servicio, el asesor, el comercializar inmuebles. Sin embargo, este inmueble era de un familiar que se acercó a mí y me dijo, queremos vender esta propiedad. Resulta que era una propiedad que venía de una que estaba intestamentada. Entonces, sí tiene el documento que avala que la propiedad se le cedió ya con el juicio que hicieron para cederle la propiedad. Ya había terminado ese juicio. Sin embargo, la persona no había pagado los derechos de escritura.
Entonces no tenía escritura ni tampoco tenía el título de propiedad, se quedó solo hasta el juicio. Pero ella quería vender, ¿sí? Entonces llegamos a la notaría y, híjole, eso fue muy triste porque era un inmueble de alto valor. Conseguir un cliente de alto valor no es tan simple. Y ya estábamos con el cliente calificado que iba a pagar con efectivo, que iba a pagar también parte con crédito hipotecario. Estábamos en la notaría y el notario empieza a revisar los documentos y dice, ¿y dónde está el título de propiedad? ¿Dónde está la escritura? Y el dueño pues sencillamente dice, no, pues nada más tengo el juicio donde me cedieron la propiedad. Y entonces eso fue muy triste porque el propietario, el cliente, dijo, pues vaya, arregle su problema y después pues me ofrece su inmueble. Lastimosamente ahí perdimos 3 meses en la comercialización, no se concretó el negocio y el propietario de este inmueble, este familiar que te comento, pues siguió con su inmueble así como está. Han pasado más de 4 años y sigue el inmueble exactamente igual. No lo ha podido vender, no ha hecho el trámite, no ha pagado los derechos. Entonces, yo te digo algo, no importa si te vas a dedicar a ser asesor, a flipping, a remodelar, a construir, a revender terrenos, este aspecto legal sí o sí tienes que prepararte, tienes que conocerlo para evitar pérdidas de capital y pérdidas de tiempo y sobre todo de reputación, porque lastimosamente cuando ya estamos involucrados en este sector, pues es tu reputación, ¿no? Y entonces de repente pues ya los clientes dicen, bueno, ¿para qué voy con esa persona si sus inmuebles no están bien? Entonces yo te recomendaría en este aspecto que sí o sí, de la mano, que ya hablaré en otro momento del equipo Mastermind, pero junto a ti siempre debe de haber un abogado experto en el área inmobiliaria para que evites este tipo de errores y que esta variable de los aspectos legales en los proyectos inmobiliarios la puedas cuidar perfectamente bien y que no te confíes que por un inmueble malo que veamos una oportunidad. No todo lo que se mueve, como en un momento decíamos, no todos los que respiran oxígeno son tus prospectos y no todo lo que dice se vende, se renta o no todas las oportunidades que están afuera son calificadas. Hay que calificar muy bien una oportunidad de bienes raíces para involucrarnos en esa oportunidad. La siguiente variable dentro de los proyectos inmobiliarios es el análisis financiero. Analizar las oportunidades inmobiliarias desde el aspecto financiero marcará un antes y un después en tu resultado. Muchas veces pensamos, bueno, bienes raíces es negocio, y sí, es negocio, sin embargo, lo que he visto en ocasiones es que el emprendedor carece del análisis financiero, carece de la estrategia financiera. Y no hablo de que no tengas dinero ahora, o no hablo de que no tengas tú todo el presupuesto, sino hablo de que realmente evalúes propiedades desde el aspecto financiero. Te voy a contar una historia muy sencilla, que obviamente nos pasó en una oportunidad en donde comenzamos acudimos al inmueble, vimos que se puede hacer una remodelación, hicimos una estimación de lo que nos podía costar, evaluamos el mercado y dijimos, lo puede pagar. Sin embargo, todo ese análisis financiero se hizo muy general, mira, más o menos calcula esto, calcula el otro, listo, sí nos va a dar 100,000 o 200,000 pesos de utilidad, que esto en dólares son aproximadamente $10,000. Y pensamos, es negocio, pero lo que realmente no terminamos de hacer el análisis es que no solamente es construir, no solamente es remodelar, no solamente es materiales, no solamente es mano de obra, también hay muchos puntos como tramitologías a considerar, comisiones de venta, comisiones de promoción. Entonces, este análisis lo trabajamos con un arquitecto. Y curiosamente, ahí me di cuenta de algo, ¿no? Cuando te rodeas de un arquitecto, pues va a decir, sí, es negocio, mira, yo te doy el metro cuadrado constructivo en tanto, el metro de remodelación en tanto. Y obviamente por él también buscar que se genere el proyecto te habla solamente del aspecto materiales y mano de obra. Pero no se fija en el tema comercial. No tiene el amplio conocimiento de que el que lo va a vender va a cobrar una comisión, el notario va a cobrar una comisión, las estrategias de publicidad tienen una publicidad, un presupuesto, y entonces no considerar todos esos aspectos conlleva a que cuando ya vas a culminar el proyecto, tu utilidad esté en cero o no sea como lo habías proyectado. Entonces, hay un esquema.
¿sí? Yo manejo un presupuesto, manejo análisis de proyección financiera para evaluar los proyectos inmobiliarios, ya sea para remodelar, para lotificar, para comercializar, para desarrollar desde cero. Y obviamente hay muchas personas que no lo hacen así, y entonces todo lo ven de manera muy genérica. Y esto trae consecuencias altamente cuando ya hablas incluso de que perdiste el financiamiento. Entonces, ¿qué te recomiendo antes de comenzar o de enfocar incluso tiempo a un inmueble? Y se los he dado esta tarea siempre: sal a tu mercado, sal a las colonias, no solamente te quedes con internet, sal, analiza más de 100 oportunidades y detecta, a ver este inmueble cuánto vale, qué técnica le puedo hacer, cómo puedo generar dinero, si me enfoco a remodelar, cuánto le voy a invertir a mano de obra, a materiales constructivos, a promoción. Los aspectos más importantes a considerar en los bienes raíces es materiales, que son los insumos, mano de obra, tu transportación, tus viáticos para poder estar yendo y viniendo a las oportunidades, tramitologías, publicidad. Y entonces, cuando ya defines específicamente lo que vas a hacer, ya dices, bueno, ¿realmente va a ser rentable? Una buena oportunidad de desarrollo inmobiliario como remodelación, en bienes raíces, un desarrollador de bienes raíces regularmente, para que sea muy rentable y muy bueno para ti, debe de ir por el 30% de utilidad. Y solamente, cuando analizo la oportunidad, si en la proyección financiera resulta que hay una utilidad promedio del 30 al 25%, ya es una buena oportunidad financiera. Si es menor, yo te diría, ¿para qué te involucras? ¿Para qué gastas tiempo si al final vas a invertir mucho más en esfuerzo, incluso en estrés, en ansiedad, en reclutar el capital, en todo lo que tienes que hacer? Para que valga la pena, entre un 30 y un 25% de utilidad ya es bueno. Si es más, qué mejor. Y obviamente ten mucho cuidado cuando para desarrollar un proyecto vas a involucrarte con capital ajeno. Si vas a buscar capital ajeno, asegúrate que ya pagando el capital ajeno y sus intereses o lo que vas a obtener, aún así sigas ganando el 30 o el 25%. He visto a muchas personas que en este mercado ya se les hace muy sencillo asociarse con unos amigos, juntar su capital, involucrarse, y al final del año, al final del proyecto, pues terminaron trabajando para pagar ese crédito. Entonces, no te involucres en esos errores, cuida estas variables. Ahora, yo sé que te quedan muchas lagunas, que quieres aprender más, quieres más detalles. Yo lo único que te digo es, si este video te gustó, si aprendiste algo nuevo, descubriste algo nuevo, suscríbete aquí a mi canal. Sígueme en Facebook e Instagram, que todos los días estoy compartiendo muchísimo valor para ti. Y lo más importante, no hagas ningún negocio inmobiliario, no hagas ningún proyecto sin antes tener la educación correcta y a tu equipo Mastermind que te acompañe en cada operación sistemática de bienes raíces.